a tener una tercera conferencia y concluimos esta sesión de la mañana que ha estado dedicada a las lenguas, los intelectuales, los políticos, en el sentido, digamos, más amplio del término, como habéis podido comprobar muchas veces, para constatar que lamentablemente no tenemos una nómina estrictamente que podamos presentar, ¿no? Y para esta tercera conferencia de la mañana nos acompaña el profesor Francisco Hernández, que es catedrático en la Universidad de Carleton University en Canadá y que es también una de las autoridades indiscutibles en todo lo que tiene que ver con Alfonso X y sus alrededores, digámoslo así, ¿no? Como habéis visto también, Alfonso X es como no diré un agujero negro, teniendo además por aquí al profesor José Chabás, pero sí, digamos, un punto neurálgico, un nudo, si queréis, en el que confluyen o del que salen muchísimos elementos de la cultura peninsular medieval, ¿no? El profesor Francisco Hernández es verdaderamente un académico imprescindible, como digo, para el estudio de la cultura medieval y tiene una trayectoria también fascinante desde su tesis doctoral sobre el cifar, que desde la literatura le llevó a investigar en los archivos de Toledo y de donde salieron verdaderamente una mina de investigaciones que él ha proseguido con insuperable acierto y rigor. Recuerdo aquí, por ejemplo, sus estudios sobre Ferran Martínez o Jofré de Loaysa, fundamentales todavía, publicados a finales de los 70 o principios de los 80, sus estudios sobre Juan Ruiz, también rescatado de los archivos de Toledo, sus estudios sobre los orígenes del español escrito, absolutamente fundamentales en un cambio, en una transformación decisiva en el estudio de la lengua, que parte justamente de la relevancia de la puesta en el primer plano de la textualización de la lengua y en general sus estudios sobre los aledaños de Alfonso X. Vale recordar aquí, y no le robaré mucho tiempo, su impresionante monografía en 2 volúmenes titulada Las rentas del rey, un estudio verdaderamente admirable donde se centró en unos documentos excepcionales, unos registros que son prácticamente los restos de un enorme naufragio por lo que hace a la documentación en la Corona de Castilla. Investigación que ha dado pie luego a una investigación verdaderamente monumental y que tendrá, yo creo, unos efectos absolutamente decisivos sobre nuestro conocimiento del siglo XIII y también del entorno alfonsí, que tiene el título de Los hombres del rey y que está muy, muy pronta a ver la luz y que, desde luego, será una de las grandes aportaciones, si no, bueno, en fin, en ese Olimpo estará, sin duda, de las aportaciones que han confluido en el centenario alfonsí que nosotros celebramos en este curso. Sus estudios sobre la crónica de Alfonso X, que ya hemos mencionado antes, han sido fundamentales. Sus estudios también, digamos, de los personajes del entorno del rey, de las relaciones diplomáticas, por ejemplo, con la Corona de Francia. Es decir, verdaderamente un investigador admirable que ha transitado con igual tino y con igual acierto y con igual felicidad de la filología a la historia y en un camino de ida y vuelta que verdaderamente ha enriquecido enormemente estos 2 ámbitos y que sin duda lo convierten, a mi juicio, en un modelo de investigación, en una referencia para todos aquellos que nos interesamos en esta época y donde en efecto es tan difícil muchas veces separar qué es lo que digamos, cae exclusivamente en el terreno de la historia y qué es lo que cae exclusivamente en el terreno de la filología, ¿no? Y hoy nos va a hablar, yo creo que a mí me sorprendió y me fascinó y me ha creado muchísima curiosidad. Hoy nos va a hablar de Alfonso XI o Alfonso X y Juan I leen la crónica de Alfonso X. Y sin más, querido Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias, Paco. Bueno, buenos días a todos.
Y antes de empezar quisiera agradecerte a ti y desde luego a Laura Fernández que me hayáis invitado a participar en este curso. Y lamento de verdad no poder estar ahí para ver a mis tantos colegas queridos y a los demás seguidores de Alfonso X. Y sin más, quisiera empezar ya. Voy a ir indicando las partes de la charla según he subdividido en la guía, así que empiezo ya con recepción y género de las crónicas. Como sabemos todos, la principal fuente narrativa que tenemos para conocer el conjunto del reinado de Alfonso X es la crónica llamada de Alfonso X, que fue redactada unos 60 años después de la muerte del rey. Un relato que ha sido denostado por no estar a la altura de la figura que trata de evocar. La enredada transmisión de la obra, que se conserva en unos 48 manuscritos, los más tempranos de los cuales fueron copiados otros 70 años después, ha contribuido a rebajar todavía más el valor que se concede a esta obra. No obstante, esa misma abundancia de testimonios revela el interés que la figura del rey despertó durante los 2 siglos siguientes entre el público al que estaba dirigida, que era principalmente la clase política del Reino de Castilla y León. Hoy quisiera fijarme solamente en dos momentos cruciales de esa historia, empezando con la creación misma de la crónica, iniciada en 1344 por orden del bisnieto del rey, Alfonso XI, que naturalmente sería su primer lector literal y metafóricamente. 2 generaciones más tarde, su nieto, Juan I, que pueden ver ahí en el árbol genealógico, volvería a ser el receptor interesado de una nueva versión, ahora amplificada con documentos auténticos y con textos anteriores a la redacción de 1344, todos ellos destinados a provocar una revisión interesada de la figura histórica de Alfonso X. Pero antes de entrar en materia, conviene recordar el carácter de las crónicas bajomedievales como género historiográfico. El autor de la crónica de Alfonso XI, terminada en 1344, dice que fueron fechas, y cito, las crónicas fueron fechas para contar los fechos de los reyes y no los de cualquier otro mortal. Y lo dice para disculparse porque va a relatar un desafío entre 2 caballeros al que solo da cabida porque, según arguye, había sido el resultado de una disputa sobre la persona del rey. Por eso lo pone, si no, no lo pondría. Claro que hay otros rasgos que caracterizan el género, como enseguida veremos, y que condicionan la labor del cronista y de sus continuadores, pero por encima de todos se alza la atenta recepción del público al que se dirigían, formado principalmente por los reyes y por sus cortes. Aunque dedicadas exclusivamente a los reyes, las crónicas no excluían por eso la historia del reino, sino todo lo contrario. En la versión amplificada de la historia de España alfonsí, realizada en la época de Sancho IV, se explica que la ruina del reino visigodo vino por los pecados de sus reyes que contaminaron a los súbditos, porque, y cito, todos los hombres del mundo se forman y se asemellan a manera de su rey. Una cita que procede de un autor clásico que no voy a seguir ahora. No es de extrañar, por lo tanto, que la historia de los reyes suscitara un enorme interés en ese público cortesano que existía para servir al monarca, cabeza de la corte y resumen del reino. Conviene aclarar que no estamos hablando de un público genérico y atemporal, sino de grupos concretos, grupos que formaban la sociedad política del momento, que cambiaban como los reyes de generación en generación y que esperaban que los relatos cronísticos estuvieran al día, por muy lejano que fuera su pasado. Para ellos se escribió primero y luego se puso al día
la crónica de Alfonso X, para los cortesanos de Alfonso XI, o onceno, y de su nieto Juan I. Para entender un poco el punto de vista del autor, conviene también ver una concepción de la historia que viene de Alfonso X, que es lo que llamo teleología alfonsí en la segunda sección de la charla. Y si pudiésemos ver la imagen del manuscrito del Escorial, quedaría más claro lo que intento decir. El primer folio de la historia de España alfonsí, que decora ese manuscrito escorialense que todos conocéis, el Y1-2, el folio primero, nos alecciona sobre la labor del historiador. En él aparece la famosa miniatura que representa una ceremonia en la corte del rey sabio, probablemente celebrada en 1278 y en Valladolid, según sugiere Laura Fernández en un admirable trabajo que se acaba de publicar. El rey aparece sentado en un estrado elevado, con su mano derecha, difícil de ver aquí, sostiene la espada de la justicia y con la izquierda ofrece un libro que recoge un joven ricamente ataviado. Por encima de la pintura, si podemos enfocar en esa parte, hay un poema latino cuya traducción castellana fue insertada un siglo después en el margen inferior, tal vez en la misma época, como pronto veremos, en que Alfonso XI mandó catar las crónicas de su cámara, como dice el prólogo a la crónica de Alfonso X. El poema explica la imagen que hay debajo. El rey es Alfonso, rey de Speria, Sperie Princeps, ¿no?, que es el nombre antiguo de España, y este príncipe o rey es invicto y justiciero, Princes invictus, qui vindique fraudes ferro condemnat. Príncipe nunca vencido, el cual a la venganza los engaños con fierro condena. Y el libro que ofrece al infante representa sin duda el mismo manuscrito escorialense que estamos viendo. Este libro, dice el poema, y esto es lo más importante, tiene un gran valor porque además de mostrar el pasado, permite entrever el futuro. Sperie gesta, dat in hoc libro manifesta, ut valeat plura, quis esquire per ipsa futura. Los fechos de España, dice la traducción, face manifiestos en este libro, en guisa que cada cual pueda saber por él muchas cosas venideras. El poema no dice quién es el joven que lo recibe, pero la imagen no deja duda. Si el príncipe así llamado es Alfonso X, el joven tiene que ser su hijo, su heredero, y como ha mostrado Laura Fernández, se trata del infante Sancho, que en ese momento iba a ser corregente del reino. En 1278 había sido aceptado como corregente del reino por el rey, un poco regañadientes, y con él iba a presidir un nuevo capítulo de esa historia de España que tiene en sus manos. Para Alfonso X, la historia era la expresión escrita del destino colectivo de un pueblo manifiesto en los sucesos del pasado, como acabamos de ver. Los fechos de España face manifiestos en este libro. Sucesos recogidos en relatos que a su vez podían permitir entrever casi proféticamente lo que cabía esperar en el futuro, en guisa que cada cual pueda ver por él muchas cosas venideras. Claro que aceptada esa premisa, también era posible darle la vuelta al mismo argumento. Si las cosas venideras estaban dictadas por causas que ya habían moldeado el pasado, la labor del cronista consistía en explicar los sucesos antiguos en términos que justificasen la concreción de un pasado incoado ab initio como cosa venidera. En otras palabras, para escribir una crónica era necesario empezar por el final, es decir, por el presente del redactor. Solamente entonces podrá saber qué es lo que tiene que decir sobre un principio situado en el pasado. Esa parece haber sido también la posición del autor de la crónica de Alfonso X cuando se enfrentó
en 1344, a los relatos, noticias y documentos dispersos que tenía a su alcance sobre el rey sabio por entonces, 60 años después de su muerte. Y ahora paso al tercer apartado, la crónica, como primera parte de la crónica de Tres Reyes. También debía tener en cuenta el cronista que su relato iba a formar la primera parte de una trilogía sobre los reinados del rey sabio que su hijo sobre los reinados del rey sabio, de su hijo Sancho IV y de Fernando IV, padre de Alfonso XI, obra que, como todos saben, sería llamada Crónica de Tres Reyes. El prólogo, que parece escrito antes que el libro, siendo una respuesta al mandato del rey y una declaración de intenciones, dice que la trilogía ha sido el encargo del mismo Alfonso XI, que es identificado como rey de 10 reinos, empezando con Castilla y terminando con Algeciras. Y dado que esa intitulación solamente se empezó a usar 3 meses después de la conquista de esa ciudad andalusí, que ocurrió el 27 de marzo de 1344, la redacción de Tres Reyes se puede situar después de esa fecha. El mismo prólogo ofrece otras pistas sobre el momento y la motivación de esa triple crónica. Según su relato, fue por entonces, después de la conquista de Algeciras, cuando Alfonso XI mandó catar las crónicas e historias antiguas que tenía a su alcance y falló, escrito por Corónica en los libros de su cámara, los fechos de todos los reyes que fueron en España. Pero esos libros solamente llegaban hasta 1252. Cito, hasta el tiempo que finó el rey don Fernando, que ganó a Sevilla, e Córdoba, e a las villas del obispado de Jaén, e del reino de Murcia. En ellos, en esos libros, se justificaba, no obstante, cómo se habían ido incluyendo en la corona de Castilla los 8 reinos a los que ahora se acababa de sumar Algeciras, un título que la Cancillería de Alfonso XI empieza a usar, como ya he dicho, a fines de junio de 1344, lo que permite suponer que el escrutinio de los libros de la Cámara tuvo lugar en esos 3 meses que transcurrieron entre la conquista y la titulación. Fue por entonces, en la primavera sevillana de 1344, cuando el nuevo rey de Algeciras echó en falta unas historias sobre sus 3 antepasados inmediatos, su padre, su abuelo y su bisabuelo, cuyos fechos, dice el prologuista, como vemos, no eran puestos en crónica. Para remediar esa carencia, Alfonso XI mandó escribir 3 reyes. Paso al punto cuarto. La evolución de la figura del rey que da esa orden, la evolución de la crónica. Al evocar la figura del rey que da esa orden, el mismo prologuista que escribe da por sabido que Alfonso XI ya tenía en su cámara la crónica de su propio reinado, un relato que concluía con la rendición de Algeciras hasta llegar al jueves 8 de abril de 1344, momento en el que el texto termina abruptamente, como todos sabemos y como señaló Diego Catalán. Alfonso XI ya habría leído o oído ese final que trataba de hechos muy conocidos para él que los acababa de vivir. Mucho menos conocido y más intrigante para él sería lo narrado en los capítulos primeros, donde, en contra de las normas del género, él no aparece todavía. Como ya sabemos, las crónicas eran fechas para contar los fechos de los reyes y debían empezar, por lo tanto, con su proclamación, cuando sus actos empezaban a ser hechos de reyes. Pero ese no es el caso de la crónica de Alfonso XI. Esta comienza 1 año y medio antes de ese momento, en abril de 1311, antes incluso del nacimiento del rey, cuando transcurría el año 16º, cito, del reinado del muy noble rey don Fernando, su padre. Luego siguen 3 capítulos que recogen la enfermedad del rey, Fernando IV, el nacimiento
del futuro Alfonso XI y la melodramática muerte del mismo Fernando IV. El conjunto representa un preámbulo que ha sido escrito para dar un contexto al principio de un reinado que no podía apoyarse en una crónica previa. Más tarde, cuando finalmente se redactó la crónica de Fernando IV como tercera parte de Tres Reyes, ese preámbulo, la de Alfonso XI, fue colocado íntegramente al final de la de su padre, aunque con algunas modificaciones expresivas. Por ejemplo, al empezar la crónica de Alfonso XI, María de Molina entra en escena como, y cito, la muy reina Doña María, la muy noble reina Doña María, mujer del noble rey don Sancho, y madre del noble rey don Fernando, y abuela de este noble rey don Alfonso. Pero cuando ese mismo párrafo entra en el capítulo final de Fernando IV, que reina antes, pero se escribe después, todo lo que de él queda es la simple mención de la reina, que ya no necesita presentación porque ha quedado establecida mucho antes. Otra alteración significativa ocurre al final del tercer capítulo de Alfonso XI, cuando su padre fallece y el infante don Pedro, hermano del rey, y cito, que lo falló muerto, fizo muy gran llanto por él, e tomó luego alora el pendón del rey, e llamó rey al infante don Alfonso, su filho primero, heredero de este rey don Fernando. Esta proclamación pertenece ya a la historia de Alfonso XI, porque ha sido proclamado rey y es por lo tanto eliminada del final de Fernando IV, que termina con ese muy gran llanto que hizo por él su hermano y deja su proclamación para la crónica siguiente. El bosquejo sobre el final de Fernando IV, con que ya empezaba la crónica de su hijo Alfonso, habría sido un incentivo más para que Alfonso, ordenara cubrir el vacío historiográfico que existía entre los relatos que terminaban en 1252 y el suyo que comenzaba en abril de 1311, año y pico antes de su nacimiento. Paso a la parte quinta, como voy de tiempo. La crónica de Tres Reyes, que podemos suponer fue completada hacia 1345-46, contiene, como sabemos ya, las historias de tres monarcas que habían gobernado Castilla y León entre 1252 y 1312. Este tríptico permitió al rey Alfonso XI verse a sí mismo al final de un continuum de 6 largos siglos, como el último de una línea de reyes que, motivados, según el prólogo, por la ley de Dios y por acrecentamiento de la Santa Fe Católica, tomaron muchos trabajos y se pusieron a grandes peligros en las lides que hubieron con los moros, echándolos de España. Ese era el ideal que, según el prologuista de Tres Reyes, daba sentido a esa larga historia e incitaba al último de ellos a identificarse a sí mismo, como dice el prólogo, como don Alfonso, que es llamado el Conqueridor. Con ese epíteto, el rey resume su vida y obra, al mismo tiempo que evoca, por rima y por sentido, el de otro héroe popular, el Cid Campeador, figura que un joven Alfonso XI había querido emular al emprender con moros caballerías, según dice el coetáneo poema de Alfonso XI. El mismo poema, que es posterior a su crónica y a Tres Reyes, termina la narración de la batalla del Salado con una alabanza del monarca como rey bueno de gran nobleza e escudo sin pavor, castillo e fortaleza, muy noble conqueridor. Esa descripción del monarca no aparece ni una sola vez en el largo y expresivo texto de la crónica de Alfonso XI, lo que sugiere que ese epíteto fue atribuido al rey también después de la captura de Algeciras. En el contexto del prólogo de Tres Reyes, esa caracterización, ofrecida al mismo tiempo que las del rey don Alfonso, su bisabuelo, el sabio, el rey don Sancho, el bravo, su abuelo, y el rey don Fernando, su padre, sin epíteto alguno,
sugiere una progresión ascendente que termina con el conqueridor. El título no solo tiene connotaciones épicas y literarias, también presenta al rey como la encarnación del ideal que impulsaba a todos los monarcas castellano-leoneses, quienes, como ya hemos visto, se pusieron a grandes peligros en las lides que hubieron con los moros echándolos de España. Así pues, la Crónica de Tres Reyes está concebida como una serie de figuras regias cuyos méritos y logros culminan con el conqueridor. Esta proyección progresiva a lo largo de 4 generaciones está subrayada por el paralelismo casi sacrílego para algunos que el prologuista establece entre la historia bíblica, donde se falla cómo vinieron los patriarcas, así dice, profetas, el avenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre eso y la historia de los reyes que tienen lugar de Dios en la tierra, señaladamente los de Castilla y León. Incluida dentro de ese proyecto como tercera parte de Tres Reyes, la Crónica de Alfonso X se enmarca en una concepción de la historia que evoca esa epistemología bíblica, tal como la figura y acciones del Mesías están prefiguradas imperfectamente en personajes y hechos del Antiguo Testamento. Algunos incidentes de la Crónica de Alfonso X parecen anunciar logros ya descritos en la de su bisnieto. Por ejemplo, y quizás este es el caso más llamativo para mí, es el cerco de Algeciras en 1278. Un episodio que ocupa 3 largos capítulos, la Crónica de Alfonso X, y que termina con el fracaso de la ofensiva alfonsí. Y siempre me he preguntado por qué dedicar tanto espacio dentro de esa crónica a una historia que termina tan mal. Antes de llegar a ese final, el cronista que la describe en 1344 ofrece la descripción del campamento de casas y chozas en aquel lugar que fue poblada después Algeciras la Nueva, alusión a un futuro cumplido ya en 1344 que había superado aquella pasada derrota de 1278 y ensalza en consecuencia la figura mesiánica del conqueridor. Paso al punto siguiente: legitimidad sanchista y supresión del testamento. Tal como es relatado en la Crónica de Alfonso X, el fracaso del cerco de Algeciras es el principio de una cadena causal que conduce a la sublevación del infante Sancho contra su padre. La sublevación, a su vez, pone en peligro la legitimidad regia del futuro Sancho IV. Visto desde el final, es decir, desde 1344, un relato de la sublevación de 1282-84 solamente es admisible si se presenta como un conflicto resuelto con la reconciliación final de padre e hijo, momento a partir del cual el rey muere en paz y el hijo hereda legítimamente la corona. Una narración alternativa pondría en tela de juicio la legitimidad de Sancho IV y, en consecuencia, la del propio Alfonso XI. No obstante, mucho antes de 1344 ya corrían relatos alternativos de viva voz y por escrito que se enfrentaban a ese problema existencial de la monarquía castellana del momento. Su origen partía de un hecho indiscutible. En noviembre de 1262, casi un año y medio antes de morir, Alfonso X había desheredado y maldecido a Sancho en una ceremonia pública y multitudinaria celebrada en Sevilla. No habría sevillano que ignorase lo ocurrido, como tampoco castellano al que no le hubiese llegado un eco del suceso. Muerto el rey en Sevilla año y medio después, su hijo Sancho, ya convertido en Sancho IV, tardó 3 meses en llegar a la ciudad. Antes de su entrada en ella, la cámara de Alfonso X había sido saqueada por sus hijos y vasallos que habían permanecido con él hasta el final.
Sancho IV culminó luego esta terrible damnatio memoriae, destruyendo registros y documentos. Los más perseguidos serían el testamento y la sentencia de noviembre de 1282, con los que él había quedado desheredado y maldito. Y no contento con suprimir esas pruebas, Sancho IV falsificó luego una carta en la que su padre anunciaba la reconciliación entre ambos. Esta propuesta de reconciliación no aparece en la historia dialogada, texto cronístico escrito probablemente algo después de 1268, donde se lee que salió el rey don Alfonso de Sevilla por traer consigo a Sancho e adoleció en el camino e tornóse de allí para Sevilla. E quejábase mucho porque no pudo ver a don Sancho antes que muriese. E a la hora que llegó a Sevilla, luego murió. Es decir, intentó reconciliarse con él, pero no lo logró. Algo parecido, pero desde la óptica sanchista, dice Jofré de Loaysa en su historia completada hacia 1305. Sancho, arrepentido, tenía la intención de presentarse ante su padre, e implorar su misericordia para volver a su merced y someterse a su mandato. Pero su padre murió antes de que eso pudiera ocurrir. Finalmente, en el libro de las Tres Razones, escrito también hasta 1344, don Juan Manuel confirma la consecuencia principal de ese desencuentro cuando rememora su conversación con un Sancho IV moribundo que le confesaba que esta muerte que yo muero no es muerte de dolencia, mas muerte que me dan míos pecados por la maldición que me dio mío padre. Una maldición que invalidaba cualquier derecho que Sancho hubiera podido tener a la corona. Era, por lo tanto, necesaria una versión alternativa. El cronista que reconstruye los hechos de Alfonso X en 1344 usa al principio de su obra la historia dialogada que acabo de mencionar, pero rechaza el final que propone, así como el desenlace similar de Loaysa. Tampoco acepta la solución más favorable del encuentro y reconciliación que aparece en la carta falsificada que quizá él desconocía. En su lugar, diseña una solución intermedia. Acepta que no hubo encuentro, pero afirma que hubo un perdón paternal concedido in articulo mortis. Así termina el primer reinado de tres reyes. En Sevilla, y sin solución de continuidad, es seguido inmediatamente por el segundo reinado, que empieza en Ávila, donde está el infante don Sancho, que recibe la muerte de su padre, se viste de luto, y al día siguiente, después de oír una misa de requiem por su padre, tiró sus paños de duelo, porque fincó heredero de los reinos de Castilla y de León, vistió otros paños de oro y vistió otros paños de oro reales. Por si no ha quedado suficiente claro, el cronista lo remacha en la frase siguiente. E don Sancho dijo en cómo era heredero del rey su padre, y llamóse rey de los reinos sobredichos, e fizo tomar por reina a doña María su mujer, e fizo tomar por heredera a infante doña Isabel, su fillo varón, si fillo varón no hubiese. Silenciada la terrible condena y maldición de Alfonso X en su testamento y obliterada su sentencia, la continuación del linaje quedaba asegurada. Sancho es el heredero y la corona pasará de él a sus hijos y a sus descendientes. Alfonso XI escucharía complacido ese inicio prometedor que terminó con la guerra civil y dio paso a la coronación de los reyes en Toledo. Ceremonia anómala en Castilla que el propio Alfonso XI habría protagonizado también con su mujer María de Portugal, 48 años después, en 1332. Paso al punto siguiente. El continuismo entre los dos primeros reinados de la Crónica de Tres Reyes siguió siendo la clave de la doctrina oficial sobre la legitimidad de la dinastía, hasta Alfonso XI y su hijo Pedro I. Ni siquiera la sublevación del hijo bastardo, Enrique II de Trastámara, que consiguió el trono después de otra guerra civil
y de matar a su propio hermano, el rey don Pedro, provocó un replanteamiento de esa visión, aunque la misma crónica de Alfonso XI sufrió ajustes significativos que respondían a la nueva coyuntura dinástica de los Trastámara. El resultado fue una refundición conocida como la Gran Crónica de Alfonso XI, que, salvo escasas excepciones, reproduce el texto terminado en 1344, pero amplifica varios tramos, especialmente relacionados con don Juan Manuel, como ya apuntó Diego Catalán, descubridor de esta versión. El magnate, don Juan Manuel, que había sido retratado por el primer cronista con evidente hostilidad, aparece ahora convertido en una figura positiva, incluso heroica. Esa manipulación ha sido vista modernamente como un intento de socavar el poder real y fomentar la posición de los nobles con el ensalzamiento de don Juan Manuel, símbolo de todos ellos. En realidad, la rehabilitación del magnate, que también alcanza a su cuñado y aliado Juan Núñez de Lara, y si quieren ver el esquema, el árbol genealógico, quedará esto más claro, no se hace a expensas del poder real de Alfonso XI, cuya imagen se mantiene intacta. Tampoco Juan Manuel y Juan Núñez son necesariamente símbolos de la nobleza, ya que ambos se colocan por encima de ella y presumen de ser descendientes de reyes con derecho a serlo, ellos mismos o sus hijos. Juan Núñez casi lo logró, cuando el rey don Pedro, proclamado rey a fines de marzo de 1350, cayó gravemente enfermo 4 meses después, sin haber tenido hijos legítimos, se planteó la necesidad de designar un sucesor cualificado. Una facción de la corte propuso al infante Fernando, hijo de Alfonso IV de Aragón y de Leonor de Castilla, como pueden ver en el árbol, hermana mayor de Alfonso XI. Otra facción apoyaba a Juan Núñez, hijo de Fernando de la Cerda, segundo vástago del malogrado infante Fernando de la Cerda. Y cito, y decían que descendía de Joan Núñez, que descendía don Joan Núñez de los de la Cerda, que debía reinar. Al final, la recuperación del rey don Pedro resolvió el problema, pero el episodio revela el estatus especial que Juan Núñez reclamaba. No era menos don Juan Manuel, su cuñado. Al contraer terceras nupcias en 1329 con doña Blanca Núñez de Lara y de la Cerda, don Juan, fijo del infante don Manuel, que es como siempre se llamó en vida, nunca don Juan Manuel, adquirió, es cierto, un aliado estratégico en el forcejeo con el rey Alfonso XI, pero también sumó sangre regia a la suya y méritos para volver al trono. Él no lo vería porque falleció en 1348, pero sí la hija que tuvo Blanca Núñez, llamada Juana Manuel, que fue esposa de Enrique II y madre de Juan I. No es coincidencia que la refundición de la crónica de Alfonso XI, la gran llamada Gran Crónica, que rehabilita a don Juan Manuel, fuera precisamente realizada en 1376-79, en el último trienio del reinado de Enrique II y Juana Manuel. Tampoco fue coincidencia que la reivindicación del linaje de la Cerda tenga lugar en el reinado de su hijo, el desdichado Juan I, con el que paso ahora al siguiente espacio. La historia ya ha sido contada varias veces, aunque desde ángulos distintos. Un año después de la catastrófica derrota sufrida en agosto del 85 por Juan I en la Jubarrota, cuando intentó ocupar el reino de Portugal, el reino de Castilla fue invadido por tropas inglesas bajo el mando de Juan de Gante, duque de Lancaster, que reclamaba la corona de Castilla como esposo de la infanta Catalina, única heredera legítima del rey don Pedro, como pueden ver también en el árbol. Juan I, que había quedado moralmente hundido por el desastre de Aljubarrota, como revela la penosa autocrítica que, ataviado con vestiduras de duelo, había realizado ante las Cortes de Valladolid en diciembre de 1365, respondió a ese desafío con una estrategia sorprendente. En abril de 1386, Álvar Martínez de Villarroel
abogado del rey, se presentó en Orense ante la corte del duque de Lancaster y rechazó la pretensión de su esposa, la infanta Catalina, al trono de su padre, Pedro I, argumentando que don Pedro había recibido la corona como sucesor en último extremo de Sancho IV, el cual había usurpado contra todo derecho dicha corona al estar maldito y desheredado por su padre. No era una revelación infundada, ni las palabras eran suyas, sino que resumían las del propio Alfonso X, tal como las había dejado escritas en su testamento de 1282, el cual declaraba triunfante aquel Villarroel para el día de hoy. Después de un siglo de ocultamiento, el testamento veía la luz para revelar que la corona había estado en sienes de usurpadores durante las 4 generaciones anteriores, desde don Sancho, a quien el padre no le dio su bendición, como había dicho don Juan Manuel. La corona pertenecía a los Cerda, herederos de su hermano Fernando, último descendiente por línea materna, cuyo último descendiente era Juan I, hijo de la reina Juana Manuel, hija de don Juan Manuel y de Blanca Núñez de Blanca de la Cerda, hija de Fernando de la Cerda II, segundo y último hijo de Blanca de Francia y del malogrado infante Fernando de la Cerda. El mismo argumento fue repetido por el propio Juan I 2 meses después en las Cortes de Segovia, cuando volvió a citar reiteradamente el mismo testamento para descalificar la condición regia de sus antepasados por línea paterna, empezando con Sancho IV, a quien su padre, según Juan I, diólo por traidor y le desheredólo en su testamento, para que él, ni ningunos de los que descendiesen de él, no pudiesen suceder ni heredar los dichos regnos, según claramente se contiene en el dicho de su testamento. Y paso al punto final. La dramática aparición del testamento alfonsí en 1386 plantea varias incógnitas que me voy a saltar por falta de tiempo. En todo caso, su reaparición en 1386 y su introducción como apéndice en la crónica de Alfonso X, antes de empezar, en la crónica de Alfonso X, que ahora veremos, antes de empezar la de Sancho IV, dio a conocer las razones del rey sabio, tanto tiempo silenciadas, y rompió la continuidad narrativa de 3 reyes, una ruptura literaria que corresponde a la ruptura política reclamada por Juan I. Creo que al dar este salto, eliminar una parte de la charla, se me ha olvidado decir que efectivamente hay un manuscrito especial de la crónica de Alfonso X, la llamada crónica interpolada, fechada hasta ahora a fines del siglo XIV y que contiene dos secciones muy importantes. Una es una narración de la ayuda de Abu Yusuf a Alfonso X, sacada de la historia dialogada posterior a 1268, y la otra adición importante de esta crónica interpolada es el testamento de Alfonso X. El resultado de estas adiciones es una historia más compleja y creíble, con puntos de vista diferentes, porque conserva la parte anterior y contradictorios, que el formador de esta versión, que creo que se debería fechar en 1386, porque coincide con el momento en que se descubre, en que se revela el testamento. Estos puntos, el formador de esta versión considera aspectos complementarios, tanto la historia anterior como lo que él ahora ofrece de nuevo. Y el autor de esta versión, que se conserva en el manuscrito de 563 de Santander, de la Biblioteca de Méndez Pelayo de Santander, dice que la historia cuenta en 2 maneras la historia de Alfonso X, pero ambas
tornan cerca de una razón. Como digo, la remodelación de 1366 no se hizo cercenando el texto de 1344, que fue conservado con esmero, aunque fue clarificado resolviendo antecedentes y pronombres o añadiendo breves glosas. Mayor impacto tuvo la interpolación, que ya he mencionado, de un largo fragmento de la historia dialogada, redactada hacia 1288, donde se narra la ayuda prestada por Aben Yusuf al rey sabio, y esta interpolación queda además respaldada por el testamento que cierra la crónica y la separa del conjunto de tres reyes. El resultado de esta operación, contenida en el manuscrito santanderino, es un nuevo libro que Diego Catalán bautizó como Crónica de Alfonso X interpolada, y que en cierto modo es un manuscrito de autor, como diría Inés, que me estará escuchando, espero, y es un libro que ahora podemos fechar en las inmediaciones de 1386, y que, como en el caso de la Gran Crónica, perdonen que me repita, conserva el texto primitivo, pero lo enriquece y lo transforma hasta convertirlo en una obra más rica y coherente como narración histórica y como artefacto literario. Finalmente, y acabo enseguida, el cuidado con el cronista de Alfonso X, de Alfonso XI, y el formador de Juan I ensamblan los diversos materiales de su alcance para convencer a sus públicos sobre la legitimidad de la transmisión de la corona en un sentido u otro, implica que ambos autores daban por sentado que sus relatos podían crear o modificar un clima de opinión en la sociedad política del momento. Las crónicas no eran libros leídos calladamente por letrados ceñudos, encerrados en torres de marfil. Las crónicas eran leídas en voz alta ante grupos de personas directamente interesadas. Y si pudiésemos ver la hoja del manuscrito de la Biblioteca Méndez Pelayo, quedaría esto más claro. La otra, la de esa. Gracias. El manuscrito de la Biblioteca de Santander constituye un testimonio excepcional de la lectura de los libros en un público cortesano. Espero que sí. El texto, escrito en unos hermosos folios de papel, está marcado por líneas que semejan una apertura de paréntesis. No sé si es claramente, si se pudiese ampliar un poco más la imagen, de vez en cuando verán, sí, por ejemplo, en la cuarta línea al principio hay como un principio de paréntesis y luego hay otros más que indican pausas para una lectura. No se ven muy bien aquí, pero aparecen constantemente. Y esta indicación de pausas de lectura no es excepcional en los libros, pero lo que sí es excepcional, al menos en mi experiencia, es la serie de manchas que afean a todas las páginas. Dos de ellas pueden ver en la parte inferior de esta sección de la imagen. Las manchas no son de tinta ni de aceite. Cuando el libro estaba siendo restaurado en Madrid en 2017, tuve la suerte de estar allí viéndolo. La restauradora encargada de aquella tarea me dijo entusiasmada: las hemos analizado, son manchas de cera. Y me explicó por qué. Son las señales de una lectura nocturna, con velas encendidas, colocadas al lado del códice. Una y otra vez, el lector habría tenido que esforzarse para ser oído por un público numeroso, y el aliento de su voz, seguramente forzada, habría facilitado que gotas de cera líquida salpicaran las hojas abiertas de la crónica. Entre los que escuchaban atentamente, en la penumbra de la sala, seguramente estaba el rey Juan I. Los manuscritos son artefactos cargados de una significación que va mucho más allá del texto o de las imágenes. Algo que no debe sorprender
a nadie que tenga la dicha de estar a estas horas en la biblioteca del Escorial o en sus dependencias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por esta ponencia, por esta conferencia, que además ha terminado con ese toque verdaderamente evocador, ¿no? Que prácticamente nos lleva un poco, a mí al menos, ¿no? Con mi digamos, carestía de referencias un poco a Humberto Eco y al Nombre de la Rosa. No sé si este señor que leía se chupaba el dedo también como... Bueno, no se chupaba el dedo seguramente, ¿no? Menos aún el rey. Bueno, sin chascarrillos ni cosas así, me gustaría sencillamente evocar brevemente esta conferencia que nos ha acercado a otra dimensión, digamos, de Alfonso X, que no es la dimensión textual en la que nos hemos movido del Corpus Alfonsi, sino a la dimensión de la propia figura del rey y de su memoria, que fue una memoria disputada también, como su legado, ¿no? Una memoria mimada, falsificada, contestada, pero difícil. Fue difícil por esa sucesión traumática y fue difícil porque el reinado de Alfonso había sido difícil, ¿no? Había muchos intereses en juego, había muchas voluntades enfrentadas y había damnificados en todos estos procesos, ¿no? Familias como los Lara, como los Haro, la propia familia regia, un personaje, los hermanos del rey, ¿no? El infante don Manuel, una figura fascinante, que es el padre de don Juan Manuel, un literato político verdaderamente furibundo, que tiene una obra, a mi juicio, de las más fascinantes de la época medieval, como es el conocido como Libro de las Armas, que tiene un episodio histórico verdaderamente maravilloso sobre la muerte del propio hijo de Alfonso, Sancho IV, y evoca también la figura del rey sabio, ¿no? En fin, habrá muchos comentarios, muchas preguntas. Yo no quiero abusar de mi posición aquí y sencillamente abro el turno para comentarios, valoraciones, preguntas ante esta conferencia que nos ha llevado a transitar de la memoria de Alfonso X a lo largo del siglo XIV, también un siglo decisivo en este capítulo. Así que, preguntas. Sí, Inés tiene una pregunta, por favor. Bueno, Francisco, a mí me ha encantado la conferencia, me parece prodigioso todo lo que has hecho y lo único que te quería preguntar es lo siguiente. Es decir, entiendo que la crónica de Alfonso XI es previa a la crónica de Tres Reyes. Entonces yo siempre me he preguntado cuál era la relación entre la crónica de Tres Reyes y la crónica de Cuatro Reyes, porque nunca no es algo que yo haya investigado, pero a partir de las lecturas de Diego Catalán nunca me quedaba claro. Entonces, está la crónica de Alfonso XI, se escribe la crónica de Tres Reyes para enlazar lo que queda de la historia de España o la historia de España continuada con la del propio reinado, y entonces la crónica de Cuatro Reyes, ¿cuándo surge? ¿En época de Alfonso XI, en época posterior? Porque claro, todos los arreglos que se hacen ahí, ese texto, ¿qué motivación tiene? ¿Cómo queda encajado? ¿Cómo empieza la de Alfonso XI, dices? Sí, o sea, la versión en la que la de Tres Reyes aparece enlazada con lo que llamaba Diego Catalán en versión crítica, ¿no? Que aparecía también en unos manuscritos que eran prolongación de 20 reyes y de Castilla. Es decir, esos manuscritos en los que yo creo que hay estos arreglos de los que tú has hablado. ¿Debemos pensar que ese arreglo es también de época de Alfonso XI o es posterior? Perdona, no acabo, es que no oigo bien, tengo mal, el audio no está muy bien, pero los arreglos a la crónica de Alfonso XI, dices. Si quieres, Francisco, yo, digamos... Sí, trasládaselo tú, Paco, que a lo mejor te oye. No, oigo mejor a Inés. Ah, muy bien. Pues,
poco puedo Bueno, aportar entonces. si no, lo dejamos para otra ocasión. Tampoco quiero, es una cuestión de crítica textual. O sea, lo que me ha encantado es que encajas perfectamente los textos con su contexto, ¿no? Pero hay una versión intermedia que se nos está quedando sin colocar, digamos, que es la Crónica de Cuatro Reyes, que es la versión en la que tenemos, o yo no he entendido cómo la colocas. Sí, bueno, no me he metido en eso. Mi impresión totalmente de lejos y sin bases es que es una creación posterior cuando ponen junto todo, Tres Reyes, Alfonso XI, ¿en qué época? No estoy seguro, no lo sé, pero supongo que debe de ser posterior porque solamente de esa manera tiene sentido lo de Cuatro Reyes. Pero es una hipótesis. Vale, pues... Tú sabrás muchísimo más sobre eso. No, nada. Gracias. De nada. Un placer hablar contigo. Igual. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, si hay más consideraciones. Sí, tenemos una pregunta. ¿Me oyes bien, Francisco? Sí, si te quitases esa máscara, mejor, pero bueno. Vale. Me gustaría sigue. Estar como vosotros. Te oigo. Porque voy a tratar de trasladártela si no alcanzas a escuchar bien, ¿vale? La pregunta de Vale. un asistente al curso. Hola, buenos días. En realidad la pregunta es para Inés, porque quería volver a la cuestión de la lengua. Y no sé, me estaba preguntando si puede ser que la elección del gallego como lengua de las cantigas de Santa María, además que ser una lengua poética consolidada, tenga que ver también con el Camino de Santiago, es decir, que se elige una lengua que en realidad es una lengua poética de cultura que tiene su propia tradición, pero también cuando se decide de escribir unas composiciones que tienen a que ver con la Virgen y con el contexto religioso y cultural en el sentido cristiano, se elige la lengua del Centro Cultural Cristiano de España, que me imagino que fuera Galicia, también como centro cultural cristiano conocido fuera de España, porque habían muchísimos peregrinos que llegaban a Santiago. Y además me pregunto si también Santiago y el gallego fueron elegidos como lengua, ¿no?, de las cantigas profanas, porque por allí pasaban la cultura europea con el camino francés, había una circulación de gente que llegaba de Francia, y a lo mejor también había una circulación de textos y una influencia de la poesía francesa o europea medieval. Y esa es la pregunta, sí. Sí, la reconstrucción que haces me parece muy correcta, pero yo creo que tienes ahí a Elvira y a Vicens que te contestan mucho mejor que yo, creo, sobre esto. Muy bien, yo creo que, si os parece, yo creo que tenemos un poquito de tiempo en el que vamos a tener a Francisco. Si os parece bien, me ceñiría a la conferencia de Francisco Hernández, aprovecharía el privilegio que tenemos de tenerlo con nosotros ahora y vamos a volverse, estoy seguro, sobre las cantigas y vamos a plantear otra vez, seguramente, no tengo ninguna duda, el problema de la lengua poética. Entonces, si os parece, si estáis de acuerdo, no quiero tampoco, digamos, cortar a nadie Es verdad que las cantigas son también una especie de enorme... es un enorme objeto de deseo, ¿no? Es decir, es muy fácil volver porque es un icono, ¿no?, importante. Pero me gustaría, si os parece, sujetarnos un poco al guión y si tenéis, lo digo también un poco de manera egoísta, tengo que confesarlo, porque yo tengo preguntas para Francisco Hernández, quizá Laura también, y tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a tener mucho tiempo para las cantigas, estoy seguro. Entonces, si estáis de acuerdo, yo propondría esto. Laura, ¿tú quieres hacer alguna...?
Bueno, yo voy a ver si me alcanza a entender Francisco. Bueno, me ha encantado, tengo que confesarlo, me ha encantado esta reconstrucción. Creo que, en fin, has expuesto muy bien la operación que supone recuperar a Alfonso X desde el punto de vista historiográfico en el periodo de Alfonso XI. Hay muchísimas ramificaciones de tu conferencia que desde luego requerirán mucho trabajo y mucha nueva mirada, ¿no? Por ejemplo, el enlace entre Enrique II, el futuro Enrique II, y la hija de don Juan Manuel, parece que es un enlace orquestado por el propio Alfonso XI, con lo cual ya él mismo estaba planteando un problema brutal para su heredero, ¿no? Para Pedro, porque estaba dando una legitimidad dinástica a unas aspiraciones que a lo mejor ya habían salido a relucir, ¿no? En este sentido, digamos, a mí me gustaría preguntarte o reflexionar sobre ese manuscrito que tú has rescatado tan digamos, brillantemente, que es el manuscrito de Santander, que tiene en efecto esos testamentos, pero, digamos, he estudiado un poquito esta cuestión, comparto interés contigo sobre todo este asunto, y me he dado cuenta de que los testamentos aparecen, como tú sabes mucho mejor que yo, en muchos otros manuscritos que no pueden depender del de Santander, porque no carecen, digamos, de esas interpolaciones. Entonces, me pregunto si los testamentos no habrían quedado ya incrustados en la tradición de las crónicas, de la crónica de Tres Reyes, un poco antes del de Santander. Es decir, probablemente en el mismo contexto que tú has descrito, es decir, Juan I, los problemas que le presenta Juan de Lancaster, que es el esposo de la hija de Pedro I, pero no estoy seguro de que el manuscrito de Santander sea, digamos, the real thing, ¿no? La cosa, el objeto que da origen a todo, sino que me da la impresión de que es un avatar importantísimo, pero no estoy seguro, no sé cómo lo ves. Es verdad que esto es muy filológico, que finalmente nos remontamos siempre, ¿no? Es un poco decepcionante porque nos gustaría tener la cosa de verdad, ¿no? Pero no sé cómo ves esta opción, Francisco, si te parece que tiene alguna visibilidad, alguna viabilidad, o cómo lo ves. Bueno, no sé si he oído todo, pero básicamente lo que quisiera decir primero es que el testamento de Alfonso X, en la tradición en castellano, que es una traducción de un original latino, solamente se ha conservado, con una posible excepción, como apéndice a las crónicas, a la crónica de Alfonso X. No existe un documento suelto que sea, este es el testamento. Sí que existe en Portugal, hay en Portugal una redacción, una copia hecha en Sevilla días después de la muerte del rey, una copia de su codicilo, y en Francia, en París, está desde luego una copia realizada en Sevilla poco después de la muerte del rey de su testamento, hecho año y medio antes. Pero aparte, y luego hay también una traducción al latín del codicilo castellano, pero aparte de eso, no hay otra evidencia. Juan I envió un embajador a Francia para buscar, que cuando probablemente tenía ya la versión castellana del testamento, envió a Francia un embajador para pedir en la corte de Francia el original de Alfonso X. Y el embajador parece que volvió con ella, pero se ha perdido. La información que tenemos sobre ella depende de los archivos nacionales de París, donde he intentado hacer investigaciones en los últimos 2 años y con la pandemia, nada, están cerrados. Y aparte de eso, bueno, sobre si existía, si corría el documento, es probable que la familia de la Cerda, Juan Manuel, tuviera acceso, tuvieran un ejemplar. Es posible que hubiera un ejemplar en el archivo de la Corona de Aragón, porque de ahí sacó Zurita una copia de la sentencia. Bueno, no, un momento. Zurita publica una copia de la sentencia
que no dice de dónde la ha sacado, que tal vez sacó del archivo de la Corona de Aragón, y tú quizá podrías decirme si Zurita tuvo acceso a los archivos de París, donde también podía haber habido una versión de la sentencia que ha desaparecido. La sentencia, que es el documento más apabullante de Alfonso X contra su hijo, solamente se conserva milagrosamente casi a través de esta copia de Zurita. Y entonces, como tú dices, no está clara la secuencia de aparición de los manuscritos, quién los tenía, cómo aparece el testamento. Es algo que está todavía por hacer. Y no hay muchos datos para manejar. Sí, no sé si he contestado de alguna manera. Sí, yo creo que, vamos, me convence. Además has evocado un texto que ha salido aquí, que es un texto absolutamente fascinante, que es el de la sentencia. Yo creo que, como has dicho, Zurita, que lo publica en sus índices de los anales, en los índices latinos, y que a partir de ahí, digamos, entra en la bibliografía. La sentencia es un texto bien conocido, que traduce además el Marqués de Mondéjar en su biografía de Alfonso X. Es un texto que Zurita, yo creo que con seguridad, copió del archivo de la Corona de Aragón, porque, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo en algún momento, aparece en un manuscrito de Zurita, entre otros documentos que copia de la Corona, por ejemplo, el famoso Tratado de Cabreros, que tú has estudiado magistralmente, ¿no? Y ese tratado copia la versión que está todavía, en ese caso sí, en el archivo de la Corona de Aragón. Claro, había demasiados intereses como para que el testamento no fuera conocido y circulase. Y bueno, veo que se acerca Laura por aquí. Esto indica que probablemente o ella quiere hacer la pregunta o que probablemente nos tendremos que ir. No sé si tienes tiempo para hacer tu pregunta, Laura. No, lamentablemente ya es muy tarde. Tenemos que dar paso para que todos los integrantes del curso podamos ir a comer y cumplir con el horario de la tarde, pero no quisiera, bueno, pues dejar pasar la ocasión para agradecer una vez más tanto a Inés como a Francisco su generosa colaboración con nuestro curso, que desde luego, bueno, pues está ofreciendo un material de calidad a nuestros estudiantes, que es, desde luego, era nuestro principal objetivo, ¿no? Que esta pequeña comunidad alfonsí compartiera conocimiento y que, desde luego, pueda crecer. Francisco, muchísimas gracias por terminar con esas reflexiones sobre el libro como objeto, ese valor del libro como artefacto cultural, que es uno de los ejes que estamos utilizando, ¿no? También en la estructura del curso. Y ya que tenemos muchos estudiantes, me consta que hay estudiantes que acaban de terminar su máster, otros están iniciando su investigación para el doctorado, y creo que es una reflexión desde luego importantísima, ¿no? Cómo esos objetos, más allá del texto y de las imágenes, cada uno de esos pequeños detalles, esas leves manchas de cera, nos pueden ayudar a reflexionar y sobre todo a hacernos preguntas de quiénes estuvieron involucrados en la realización de esos materiales, para quiénes se hacían esos libros, qué audiencia participaba de esos contenidos. Así que, desde luego, muchísimas gracias por hacernos esa última reflexión, que desde luego nos sirve de una manera, desde luego, muy reveladora para la sesión de trabajo que tendremos mañana en el Escorial, y que, bueno, pues podremos tener los manuscritos en nuestras manos y seguir haciendo este tipo de comentarios. Así que muchísimas gracias de nuevo y gracias por la paciencia. Nos vemos de nuevo. Gracias a vosotros. Nos vemos a las 4 de la tarde para continuar con la siguiente sesión. Gracias. Muchas gracias.